Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En ocasión de la preparación de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI, iniciamos el Seminario Internacional en Gestión de Riesgos en Lavado de Activos. Un cordial saludo a personeros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, personeros de la Unidad de Investigación Financiera, directivos y ejecutivos de las entidades de intermediación financiera, ejecutivos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y a todos y todas quienes siguen esta transmisión. Como primer punto de nuestro programa, invitamos al licenciado Reinaldo Yujra Segales, director general ejecutivo de la Autoridad del Sistema Financiero, quien brindará las palabras de bienvenida de este importante evento. Licenciado, por favor. Muchas gracias. Tengan todos ustedes presentes un saludo cordial de parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Hago mención especial a todos quienes están presentes, las autoridades nacionales, los ejecutivos de las entidades financieras, nuestros colegas de esta institución. Y sin lugar a dudas, estamos muy agradecidos con la cooperación alemana a la cabeza de su director, el licenciado Guillermo Sempertegui, quien ha tenido a bien ofrecernos este apoyo para avanzar en todo aquello que significan las actividades preparatorias para el proceso de evaluación con Gafilat que va a tener lugar en noviembre del presente año. Sin duda, el tema es de trascendental importancia para la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, porque no constituye no solamente un tema de capacitación regular, sino más bien es un evento de sensibilización con las sanas prácticas con que debemos encarar nuestro trabajo, tanto en el orden de control desde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, pero también de parte de las entidades en la ejecución de sus operaciones. El propósito nuestro es contribuir a que exista sanas prácticas en materia de control en operaciones sospechosas, sobre operaciones vinculadas en algún grado con lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otro tipo de delitos conexos. En ese entendido, para nosotros es fundamental este evento porque contribuye precisamente a sensibilizar a los presentes y a partir de ello generar un efecto multiplicador con el resto de operadores, de manera que todos podamos contribuir a que nuestro sistema financiero boliviano realmente sea sano y esté enmarcado en los principios internacionales que se tiene sobre la materia. También agradezco a los expositores que han tenido a bien ser parte de este programa y les deseo éxito en el desarrollo de este evento. Especialmente tenemos interés en lograr un nivel de adherencia a este propósito general y nacional que tenemos de estar no solamente conscientes de la importancia, sino realmente hacer un ejercicio efectivo de actividades de control. Este tema toma mayor interés todavía para la institución en la medida en que se aproxima el evento de evaluación por parte de Gafilat en noviembre próximo, por lo que estamos todos, creo, apoyando el mismo propósito de tener una labor conjunta, el Estado y las instituciones financieras, para que de verdad podamos ser respetuosos de la implementación de estos principios de sana práctica en materia de lavado de activos. Con esas breves palabras introductorias, quiero agradecer nuevamente a nuestra expositora y desearle mucho éxito en esta oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director e inmediatamente pasamos a dar la palabra al licenciado Guillermo Sempertegui Rodríguez, director de la Oficina Regional de Bolivia de Ispakensen Stiftung, con unas palabras de circunstancia. Buenas tardes, señor Reinaldo Yujra, director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, autoridades de la ASFI en general, autoridades del Estado plurinacional y representantes de entidades financieras del país, y bienvenidos a los expositores internacionales AFIX.
Reciban ustedes un cordial saludo de parte de la Sparkassen-Stiftung con su sede en México. Estamos muy contentos de apoyar a la ASFI en este importante evento por los beneficios que genera este evento para el sistema financiero en general, para las expectativas de la ASFI y para todas las entidades financieras en particular, porque pensamos representa, por un lado, una herramienta estratégica que debe contribuir a fortalecer los sistemas de control en el país ante amenazas serias, como es en este caso la legalización del dinero ilícito y otros. Y por otro lado, bajo nuestra lectura, porque significa una oportunidad para el desarrollo de capacidades para las entidades financieras y para sus colaboradores. Estaremos atentos a otras iniciativas, siendo nuestro compromiso el apoyo a los planes nacionales materializados a través de la ASFI u otras entidades del sistema que contribuyan siempre al fortalecimiento del sistema financiero y a sus estructuras. Muchas gracias y éxitos en este evento. Muchas gracias. A continuación, damos paso a la presentación de los expositores internacionales a cargo de la licenciada Claudia Gallardo, representante en Bolivia de la Organización Internacional AFIX. Muy buenos días, señor licenciado Reinaldo Yugra, director general ejecutivo de la ASFI en su calidad de máxima autoridad, señores autoridades y representantes de las diferentes instancias de los sectores económicos y financieros de nuestro país, señores directores y ejecutivos de las entidades de intermediación financiera, señores de la Sparkassen-Stiftung alemana, ejecutivos y funcionarios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, ASFI, y demás señores invitados. Es un placer para nosotros estar aquí y deseamos agradecer la confianza recibida por parte de esta honorable institución, la ASFI, así como la viabilización de este evento por parte de Sparkassen-Stiftung. Mi nombre es Claudia Gallardo y pertenezco a la empresa consultora Calpe SRL, quienes tenemos el privilegio de representar en Bolivia al consorcio AFIX de la hermana República de Colombia. AFIX, Alianza para Soluciones Integrales en Cumplimiento, por su sigla, es un grupo estratégico compuesto por 3 empresas: la consultora Cintura Martínez, Galeano Consultores y Estradata ML, representadas a través de los doctores Wilson Martínez, Jorge Galeano y Natalia Vera, quienes nos acompañarán como protagonistas durante este evento. Individualmente, cada uno de estos destacados profesionales posee un currículum impresionante por el desarrollo de sus actividades en el sector de prevención de lavado de activos. Sin embargo, juntos suman una experiencia internacional invaluable que abarca desde diferentes posiciones de soporte a las actividades financieras, normativas y operativas de su país, hasta el asesoramiento internacional a gobiernos e instituciones de otros países en sus evaluaciones de riesgo, todo con resultados exitosos. Por esta razón, estoy segura de que este evento será de gran beneficio para todos durante su desarrollo y se logrará un máximo aprovechamiento de la experiencia de estos prestigiosos panelistas, tanto en sus conocimientos como en la asesoría que puedan brindarnos. Como boliviana, creo que somos afortunados de ser parte de esta magnífica experiencia de alto nivel internacional. Sin más, tengo el placer de dejarlos con el doctor Wilson Martínez para dar inicio a la jornada. Muchas gracias. Ustedes me confirman si voy dando inicio entonces. Asumo inicialmente el rol del doctor Wilson Martínez, que en cualquier momento se nos une a esta transmisión en vivo que tiene sus inconvenientes. Bueno, un saludo de parte de AFIX. Como ya les mencionamos, es un consorcio colombiano con gran experiencia internacional, trabajo con varias autoridades en países que ya han enfrentado esta 4ª ronda de evaluación y puntualmente con los supervisores financieros en Latinoamérica, el Caribe, actualmente iniciando algún proyecto en África Occidental. Entonces es un poco, además de trabajar con entidades del sector financiero en estos mismos países, es un gusto para nosotros poderlos acompañar el día de hoy con esta sensibilización, como ya lo han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Un saludo muy especial para todos el director y todas las personas que hacen parte de ASFI, de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Sparkassen Stiftung alemana,
del ministerio que están y por supuesto a los protagonistas en este trabajo mancomunado con las autoridades, que son todas los sujetos obligados, las entidades de intermediación financiera. Yo voy a hacer vamos a invertir un poco el orden de la presentación. Voy a hablar yo inicialmente y quiero compartirles muy brevemente una presentación, y más que una presentación es una invitación, una reflexión para que comprendamos de manera muy elemental, pero directa, cuál es esa preparación que deben tener las entidades supervisadas para recibir la cuarta ronda de evaluación. Wilson pues tiene planteado presentar cuáles son las implicaciones y la metodología de la evaluación. Yo voy aquí a aterrizar muy puntualmente en esa preparación de las entidades para recibir esa cuarta ronda de evaluación de Gafi, que ya se adelanta en varios países, ya se ha adelantado en varios países, y que en el mes de noviembre, como nos han informado, estará en Bolivia. Desde dos puntos de vista. Primero, el rol del órgano ejecutivo, que yo lo haría un poco más extensivo a las autoridades públicas en el resultado de esa evaluación en los sujetos obligados, y los impactos y consecuencias respecto a los resultados de esa evaluación. Como todas las evaluaciones, hay unos pro y unos contra que queremos ver aquí muy puntualmente. Muy desde el marco internacional, la referencia internacional que es Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que ha expedido las 40 recomendaciones contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. En sus 40 recomendaciones tiene la primera, digamos que es el eje central de todo el resto de evaluación. Y es primero el enfoque basado en riesgos. Bajo ese nuevo enfoque que se dispone de las recomendaciones desde el año 2012, se conmina a los países a entender sus propios riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y en esa medida, tanto autoridades como sujetos obligados a desarrollar la normativa y los sistemas de gestión de riesgo hacia el interior de sus entidades con ese enfoque basado en riesgos. Y un poco el rol que decía desde el órgano ejecutivo, pues es el liderazgo que pueda tener en estos temas. Vemos tristemente como en muchos países el liderazgo lo ha tenido que asumir el sector privado. Vemos de manera fehaciente que en este caso la autoridad ha asumido ese liderazgo y está jalonando todo este proceso. De hecho, esta reunión es un primer entregable para la evaluación. Cuando los evaluadores estén in situ, ustedes ya pueden mostrar que hubo este evento en el que participaron tantas entidades de sujetos obligados y tantas otras de autoridad. Ese ya es un hecho concreto de cómo se está avanzando en este tema. La recomendación 2, que nos habla de cooperación y coordinación nacional, creo que es, además del enfoque que nos da la 1, es el derrotero de quienes están involucrados. Y he resaltado en el marco derecho de la diapositiva los actores muy importantes en este orden, iniciando por los ministerios competentes del gobierno central. Ministerio de Economía, para el caso de Bolivia, que está aquí presente, de Comercio, del Interior, de Justicia, Relaciones Internacionales, porque esto, además de los temas propiamente del sector financiero, tiene implícitos temas de extradición, temas de recuperación de activos, tiene otros temas. Por eso los ministerios de Relaciones Exteriores o internacionales siempre son unos invitados de honor a estas evaluaciones. La unidad de inteligencia financiera, sin duda un papel protagónico como punto central de toda esa cadena de valor que tienen los países para, desde los reportantes, la unidad de inteligencia financiera y posteriormente los organismos de investigación, autoridades de orden público, se pueda materializar en resultados toda la lucha que se está dando contra estos fenómenos que ya hemos mencionado. Hay otros, por supuesto, y señalo a continuación a los supervisores. Los supervisores y órganos autorreguladores, para el caso que nos convoca, ASFI juega un papel
preponderante por ser la cabeza del sector financiero, viéndolo como un todo, bancos, cooperativas, entidades especiales. Entonces, por eso creo que la coordinación y la cooperación juegan un rol bien importante. Este es un trabajo que se debe hacer como país. En ejemplos que hemos visto, cuando estas dos fuerzas trabajan, no están trabajando de manera coordinada, pues los resultados son igualmente, no son tan buenos, pongámoslo en lo positivo, no son tan contundentes como uno quisiera. En ese enfoque, como decía, se abren 3 obligaciones puntuales para los países en el tema de la evaluación nacional de riesgos. Se resume lo que está ahí señalado, para identificar, evaluar y actualizar esa evaluación y enfocar cuáles son las amenazas, las vulnerabilidades del país. Los supervisores, sin duda, para expedir la normativa, desde el punto de vista de regulación, pero como supervisores desde el punto de vista de seguimiento a la implementación de esas normas con enfoque basado en riesgos, hago mucho énfasis en ese punto, pues tienen unos compromisos. Y sin duda, como decía, los protagonistas son las instituciones financieras y las actividades y profesiones no financieras designadas. En este punto nos convocan las instituciones financieras entendidas bajo la vigilancia de ASFI. Porque cuando vemos las recomendaciones, vemos que institución financiera va mucho más allá y lo voy a anotar ahorita con un poco más de detenimiento. Todos estos aspectos, digamos, parten de las recomendaciones de 4 que se denominan factores de riesgo, que son aquellos agentes generadores de riesgo para los sujetos obligados, que son los clientes, las zonas geográficas, los productos, los servicios y los canales de distribución. Ahí, pues, ustedes saben, todos los sistemas están enfocados a la identificación, a la medición, al control y al monitoreo del riesgo. Muy brevemente, porque seguramente está en la presentación de Wilson, la evaluación antes del 2012 particularmente se enfocaba en el cumplimiento técnico, es decir, que existieran las normas y un marco institucional para su cumplimiento. Pero desde el 2012, y todos los países un poco lo que hacían era expedir normas muy a puertas de la llegada de los evaluadores. Hoy el tema de efectividad, y cuando digo hoy es a partir de febrero del 2012 con la nueva metodología y los nuevos parámetros que ha dado Gafi, le apunta a que esos sistemas antilavado y contra la financiación del terrorismo estén funcionando y estén dando resultados. Y realmente ahí es donde está el reto y ahí es donde pone la lupa el Gafi a través de sus grupos regionales, para el caso nuestro, Gafilat. Creo que ahí es donde está la gran diferencia en la efectividad. Las normas ustedes ya las tienen. Y en los resultados inmediatos. Eso va a marcar una gran diferencia frente a la calificación y a las consecuencias que tienen las evaluaciones. Muy brevemente, son 11 resultados y es primero la comprensión que tenga el país en sus instancias que les he demostrado, las autoridades, las entidades vigiladas, para comprender y controlar esos riesgos, para combatirlos, cuáles son las acciones que identifica. La cooperación internacional, sin duda, por eso la invitación al Ministerio de Relaciones Exteriores o Ministerio de Relaciones Internacionales, porque facilita esa acción contra los criminales y sus bienes. Los supervisores tienen una calificación muy especial. Está la recomendación, pero además hay una calificación como resultado inmediato para poder evaluar si realmente vigilan, controlan y regulan a las instituciones y garantizan conforme a los riesgos de cada sector. Ese es el reto para los supervisores. De parte de las instituciones financieras y las actividades no financieras designadas, es si igualmente entienden y aplican medidas preventivas y hacen ROS como punto de salida de ese proceso preventivo y de control. Si efectivamente hay un ROS a la unidad de inteligencia financiera respectiva. El tema de la transparencia de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, si existe y hay acceso a esa información disponible. Esto es todo un engranaje. Esto es todo un engranaje y por eso aquí el tema de beneficiario final, de los controlantes, toma relevancia, de los PEP, de las personas expuestas políticamente, tiene una relevancia muy importante a lo largo de las recomendaciones. Frente a los resultados inmediatos, es si las autoridades competentes utilizan adecuadamente la inteligencia financiera
Es decir, si es información que está en los ROS, que está llegando, que se hacen los estudios estratégicos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, son información accionable, es decir, que pueden utilizar posteriormente las autoridades en las investigaciones. Y lógicamente, si esos delitos realmente son investigados, tienen los autores procesados y sometidos a sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias. Porque muchas veces estalla el escándalo, es una nota de prensa, pero hay total impunidad frente a los resultados de las investigaciones. En el tema de confiscación de productos e instrumentos del delito, aquí lo que les duele a las organizaciones criminales es realmente que se ataque el producto del delito, porque muchas veces ellos saben que ir a la cárcel durará un tiempo y después podrán disfrutar de los resultados de esos delitos. Por eso es tan importante que haya una recuperación de esos activos. Nos hemos vuelto muy expertos en nuestros países en los temas de lavado de activos, no así en los temas de financiación del terrorismo. Y ahí hay un llamado y una combinación a los países a que hagan un gran esfuerzo en el tema de la financiación del terrorismo, y lo mismo si se procesa a esos financiadores y hay sanciones efectivas. El tema de terroristas y uso de las entidades sin ánimo de lucro. Ustedes saben que desde el año, con ocasión de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las entidades sin ánimo de lucro fueron objeto de una mayor pesquisa desde el punto de vista internacional, sin con ello buscar permitir o más bien prohibir que desarrollen sus objetos. Bienvenido todo ese altruismo que tienen las entidades sin ánimo de lucro, pero que no sean utilizadas para los fines terroristas o la financiación del terrorismo. Y esta que es un poco más nueva es que es sobre los autores implicados en la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como todos los países pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas tienen este efecto vinculante frente a las resoluciones. Aquí factores críticos de éxito los trato de resumir en esta diapositiva y con la frase que se encuentra aquí al final, que era la que utilizaban los tres mosqueteros, esa obra de Dumas, de Alejandro Dumas, que es uno para todos para uno y uno para todos. Aquí realmente esto no es un problema o algo que deba hacer el sector público o un hacer para el sector privado. Aquí debe haber un trabajo mancomunado de los sectores y ese es un factor crítico de éxito. Otro, sin duda, que hay muchos, pero pues señalo estos que me parecen muy importantes: la evaluación nacional de riesgo, y que la evaluación nacional de riesgo anteceda a la estrategia nacional de riesgo y se esté desarrollando. Haya muestras tangibles de que esa estrategia se está desarrollando. Ya lo había mencionado, la coordinación nacional, que debe digamos, sostener toda esta estructura, y prioritariamente el enfoque basado en riesgo. Les decía, esto no es un papel solamente de un sector, porque hay recomendaciones transversales. Por ejemplo, las instituciones financieras, cada vez que hablamos de instituciones financieras, no necesariamente nos estamos refiriendo a los sujetos vigilados por ASFI. Estamos hablando aquí, por ejemplo, lo que viene en el glosario de Gafi, es señalado, por ejemplo, los giros postales, que seguramente no son hoy competencia de alguna autoridad o no están definidos. Eso, por ejemplo, hace parte porque a través de los giros postales también se ha demostrado que circulan recursos, por ejemplo, para financiación del terrorismo. Métodos alternativos o sistemas alternativos para envíos de remesas. Moneda extranjera, todo donde se negocie la moneda extranjera, compra, venta local o a través de intermediarios del mercado cambiario, pues son sujetos también de estos tipos de recomendaciones. Y para el cambio de moneda y divisas. Es decir, puede que ASFI lo haga muy bien, pero si hay otra autoridad que debe vigilar a otra de estas instituciones financieras y no lo hace tan bien, la nota va a ser para el país. Ese es el llamado que quiero dejar muy en claro en esta charla. Muy brevemente, el proceso de evaluación que ya nos explica Wilson tiene estas grandes fases en la cuarta ronda y hay unas consecuencias por sus resultados. El informe de evaluación mutua tiene un seguimiento. Después de la evaluación hay un informe de evaluación mutua que es conocido, es público además,
y puede ser conocido por cualquier inversionista japonés o inversionista de cualquier latitud que quiera hacer inversiones en Bolivia, va a tener acceso a ese informe ejecutivo, a ese informe de evaluación mutua, por supuesto para ver qué tan serio, qué tan riesgoso consideran ellos Bolivia para hacer inversión. A esos informes, cuando les va bien, se hace un seguimiento regular digamos, de cada 3 años. Hay una evaluación de seguimiento al 5º año y hay una posibilidad que cuando la evaluación no es tan buena, digamos, no arroja buenos resultados, se haga un seguimiento mejorado, un seguimiento intensificado, típicamente que son 3 informes antes de la evaluación de seguimiento que hemos hablado aquí del 5º año y del 3er año. ¿Cuáles son esos impactos y esas consecuencias respecto a los resultados de la evaluación? Sí, además de otras que voy a mencionar, la inclusión en listas, como se dice muy genéricamente. La lista de jurisdicciones de alto riesgo y otras monitoreadas, como las llama GAFI. La lista de terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas de la Unión Europea, o el ranking que lista el Instituto de Gobernanza de Basilea sobre la gestión de riesgo o resultados más bien en materia de riesgo de lavado y financiación, que es público y hace el comparativo, el ranking de todos los países. Con esa información pública, pues por supuesto existen los impactos. El primero es de riesgo reputacional, que sin duda ese es uno de los riesgos que muchas veces hace más daño a los países y a las organizaciones. Ya para hablando del sector financiero, la banca corresponsal. Van a estar sometidos a una debida diligencia ampliada, van a preguntar más. Los costos de esa banca corresponsal, lógicamente, se van a incrementar. Todas esas tasas se van a incrementar, el encarecimiento de esos instrumentos financieros y pues el menos deseado, que es el de risking, que es el cortar esos vínculos con la banca local del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ahí creo que estos son suficientes argumentos para invitarlos de nuevo a hacer un profundo ejercicio de trabajo mancomunado, sector público, sector privado, a partir de la Evaluación Nacional de Riesgo, en el ejercicio que ya haremos esta tarde, mañana y pasado mañana con los supervisores. Haremos un fogueo, digamos, un simulacro de cómo se hace una evaluación. Y por supuesto, casi que la primera pregunta es, si usted conoce la Evaluación Nacional de Riesgo, ¿cómo la ha incorporado a su gestión particular de riesgo desde el banco, desde el supervisor? Es decir, ese es el punto de arranque de estos aspectos. Esa era como la parte que tenía prevista para esta presentación inicial, para esta invitación que quería acompañarlos, y le doy la palabra al doctor Wilson Martínez. Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo. Quisiera inicialmente expresar un saludo de bienvenida al licenciado Reinaldo Yugra Segales, director general y ejecutivo de la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. También darle un saludo al licenciado Guillermo Sempertegui Rodríguez, director de la oficina regional de la SPAD Institute para Bolivia. Y adicionalmente un saludo a todos los demás participantes en este evento. Quisiera compartirles en este momento una presentación sobre la metodología de las evaluaciones mutuas que aplica el Grupo de Acción Financiera Internacional y cómo pues se desarrolla este tipo de evaluaciones, cuáles son los aspectos principales a tener en cuenta. Ya mi colega Jorge Galeano explicó en líneas generales a qué apunta este proceso de evaluación mutua, y por eso es importante entender cuál es la metodología específicamente que se va a aplicar. Recordemos que lo que se están evaluando fundamentalmente son 40 recomendaciones, y esas 40 recomendaciones son el marco dentro del cual se va a mover específicamente la evaluación.
y se va a mover no solamente en el marco de lo que son las 40 recomendaciones, sino también lo que son las notas interpretativas. Esto significa que lo que van a hacer los evaluadores en realidad es un análisis comparativo entre el contenido de la recomendación prevista por Gafi y el desarrollo que ha tenido en las notas interpretativas con los mecanismos, los procedimientos y los controles que haya implementado el Estado Plurinacional de Bolivia en dos grandes aspectos: su marco jurídico y su marco institucional. Es decir, cada una de las 40 recomendaciones más las notas interpretativas se va a comparar con el marco jurídico, es decir, con las normas, no solamente la Constitución, sino las leyes, decretos y demás regulación expedida dentro del país, y el conjunto de autoridades, instituciones, organismos o agencias con las que cuenta el Estado para el cumplimiento de esa regulación. Esa evaluación de las 40 recomendaciones, pues está prevista fundamentalmente para poder determinar el grado de cumplimiento e implementación de las 40 recomendaciones por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Y eso supone de alguna manera que los evaluadores tienen una gran responsabilidad, que es decirle a la comunidad internacional qué tan cooperante es el Estado en materia de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masivas. Los evaluadores que llegarán a hacer esta evaluación, al final tienen en sus manos decirle al mundo si Bolivia es una jurisdicción que coopera en la lucha contra estos delitos, o si Bolivia es un país que no coopera o que coopera de manera tímida porque tiene deficiencias estructurales que la convierten en una jurisdicción de riesgo para los demás países. Aquí es importante entender que el Gafi entiende que el fenómeno del lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva es un fenómeno global, transnacional. Y en esa medida, cada país que presenta deficiencias estructurales o cada país que se rehúsa a cumplir cabalmente las 40 recomendaciones pone en riesgo el sistema económico mundial. Y eso supone de alguna manera que la comunidad internacional tiene que reaccionar contra ese país que está generando un riesgo internacional. Y eso pues conlleva necesariamente tomar medidas que no son necesariamente medidas sancionatorias directas. Es decir, el Gafi no tiene las atribuciones o las facultades de imponer una sanción a un país como Bolivia, principalmente porque el Gafi como organismo internacional es respetuoso de la soberanía internacional de los países. Sin embargo, la sanción va a ser una sanción indirecta proveniente de los demás países cooperantes, quienes van a comenzar a tomar medidas que pueden conducir de un lado a la insolación del país no cooperante, es decir, aislarlo de los mercados internacionales, aislados de la comunidad internacional, o bien encarecer y dificultar las transacciones comerciales y económicas con ese país. Cualquiera de las dos tiene serios impactos económicos en el país y por eso tomarse en serio esta evaluación es crítico. Es crítico no solamente para el gobierno, sino es crítico para toda la sociedad, para todo el país en su conjunto. Ya lo decía Jorge, la evaluación tiene dos grandes componentes. Tiene un primer componente que es el cumplimiento, es la evaluación del cumplimiento técnico. Y este componente de evaluación del cumplimiento técnico se basa fundamentalmente en verificar el grado de cumplimiento formal de las 40 recomendaciones. Lo que harán los evaluadores será verificar si el marco jurídico y el marco institucional que ha adoptado el Estado Plurinacional de Bolivia para luchar contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva responde a los requerimientos de los estándares internacionales de las 40 recomendaciones. Valga decir, a título de ejemplo, las 40 recomendaciones dicen que hay que tener una evaluación nacional de riesgo. El cumplimiento técnico consiste en verificar si realmente el país hizo una evaluación nacional de riesgo que satisfaga las metodologías y los estándares internacionales para conocer apropiadamente los riesgos. Las recomendaciones internacionales dicen que el país debe tener tipificado el delito de lavado de activos como un delito autónomo. Entonces, el cumplimiento técnico pasa por verificar si en la legislación de este país, del Estado Plurinacional, existe este delito tipificado y si la forma en la que se ha tipificado ese delito responde a los requerimientos de las 40 recomendaciones y de sus notas interpretativas.
Por ejemplo, que estén previstos como delitos precedentes o delitos fuentes todos los delitos que la recomendación 3 del GAFI pide que estén incluidos ahí como delito fuente o delito precedente. Otro ejemplo, una de las recomendaciones internacionales es que haya una unidad de inteligencia financiera especializada para perseguir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y que haya fiscales y jueces especializados en la materia. La evaluación del cumplimiento técnico pasa por verificar si el país realmente tiene una unidad de inteligencia financiera, si tiene fiscales, jueces, investigadores especializados en la materia. Por supuesto, ustedes se darán cuenta que el cumplimiento técnico está verificando únicamente el cumplimiento formal, es decir, que el país haya adoptado las normas y las instituciones que requiere para el cumplimiento de las 40 recomendaciones. Sin embargo, ello no significa que los resultados obtenidos con la implementación de esas normas o con la implementación de esas autoridades sea satisfactorio. Por eso el siguiente componente de la evaluación es la efectividad. Ahora bien, para llevar a cabo esta evaluación, tanto en el ámbito de lo técnico, del cumplimiento técnico, como de la efectividad, la evaluación está desarrollada, digamos, en dos grandes fases. Una primera fase que se llama la evaluación ex situ, que es esencialmente una evaluación documental. Los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional elaboran un cuestionario, elaboran un documento donde le formulan al país correspondiente y a su interlocutor en el país correspondiente, que normalmente es la unidad de inteligencia financiera designada, una serie de requerimientos de información y de documentación de soporte. Le piden que le remita la información sobre las leyes vigentes, la información sobre las autoridades existentes, la información sobre las estadísticas de desempeño, en fin, ellos remiten un cuestionario y una solicitud, un requerimiento de información muy completo, muy extenso, y el organismo correspondiente encargado de atender esta solicitud, que normalmente, insisto, es la unidad de inteligencia financiera, es el que se encarga al interior del país de coordinarse con las demás autoridades y con las demás agencias para recolectar esa información y remitir la información, el cuestionario diligenciado, el requerimiento de información diligenciado a los evaluadores. Cuando los evaluadores han recibido ese documento, esa información, pues se dan a la tarea de estudiarlo y comienzan su proceso de elaboración de los borradores del informe. Previamente ya se ha definido una fecha para la visita in situ, que es la fase de evaluación en el terreno, en el campo. Lo que hacen en este momento los evaluadores es dirigirse al país correspondiente y permanecen allí por un periodo que depende pues del tamaño y de la complejidad del país. Pueden permanecer del orden de 2, 3 semanas en el país correspondiente, realizando entrevistas con todos los actores del sistema antilavado, antifinanciación del terrorismo y antifinanciación de proliferación de armas de destrucción masiva. Ello supone que se entrevistarán no solamente con las autoridades directamente involucradas, como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público, Fiscalía, los jueces, el Gobierno Nacional, sino que también se sentarán con actores importantes de la sociedad civil. Van a llamar a los académicos más reconocidos en el campo en el país, van a llamar a las agremiaciones u organizaciones que aglutinan a los empresarios o a los profesionales de las actividades más riesgosas, van a convocar obviamente a algunos representantes del sector financiero, a representantes de sectores expuestos como el sector minero energético, como el sector de las organizaciones sin fines de lucro, etc. Parte precisamente de la información que se les ha suministrado durante la evaluación ex situ, les sirve a ellos de insumo para planear la evaluación in situ. De tal manera que cuando ellos llegan al terreno ya tienen perfectamente planeado cuál va a ser su tren de entrevistas y en qué momento se van a sentar con cada una de las personas invitadas para hacerle preguntas y conocer realmente si la información que se les suministró al momento de resolver el cuestionario, si los documentos que se aportaron durante la fase de evaluación ex situ realmente corresponden a la realidad del país. Porque la evaluación no puede ser una evaluación basada simplemente en unos soportes y unos documentos que están aportados en el proceso de evaluación a los evaluadores, sino que tiene que ser resultado realmente de un conocimiento en el terreno, con una interlocución directa con los sujetos que son actores, beneficiarios o sujetos obligados de todo el sistema.
Y por supuesto, allí la valoración cualitativa es fundamental, porque lo que van a hacer los evaluadores, insisto, es comparar el nivel de cumplimiento técnico al tomar la recomendación y sus notas interpretativas con lo que tiene el país en su interior. Al final, cada una de las 40 recomendaciones, será calificada. Y los evaluadores le asignarán una de estas 5 calificaciones. Podrán calificar la recomendación como cumplida cuando se entiende que el país ha adoptado por completo el contenido de la recomendación y sus notas interpretativas. Mayormente cumplida cuando el país todavía tiene algunas deficiencias menores y necesita introducir mejoras al cumplimiento de la recomendación. Parcialmente cumplida cuando el país todavía tiene algunas deficiencias y necesita introducir reformas significativas importantes para que la recomendación se pueda entender apropiadamente cumplida. No cumplida cuando el país no ha logrado cumplir la recomendación o su cumplimiento es todavía incipiente. Hay grandes deficiencias estructurales que no permiten afirmar que el país haya empezado siquiera a cumplir esa recomendación. Y no aplicable porque hay algunas recomendaciones que, dependiendo del régimen constitucional, dependiendo de la estructura, de la arquitectura del Estado, pues no aplican. Entonces, cada una de las recomendaciones va a recibir una calificación de estas. Y al final, dependiendo de la calificación obtenida por cada una de las 40 recomendaciones, el conjunto de los evaluadores debe hacer el esfuerzo de sintetizarlas y ponerse de acuerdo sobre el futuro de este país. Es decir, sobre cómo debe ser calificado este país por la comunidad internacional para determinar cómo reaccionará la comunidad internacional frente a la situación de este país en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Como ya lo explicó Jorge, el país puede resultar calificado como una jurisdicción cooperante, es decir, como un país que realmente ha cumplido, se ha esforzado por cumplir. Puede que todas sus recomendaciones no estén cumplidas, pero podemos decir que las recomendaciones están en la gran mayoría de ellas cumplidas o parcialmente cumplidas, y eso permite afirmar que es un país donde se pueden hacer negocios de manera segura. Pero también es posible que el país quede allí entre las jurisdicciones a las que es necesario hacerle seguimiento y que tienen que hacer un plan de acción. Entonces es posible que el Grupo Acción Financiera Internacional le indique a ese país que es necesario que formule un compromiso internacional fuerte y que quede sometido a un seguimiento durante un periodo, o incluso a un seguimiento intensificado durante un periodo, a la espera de que el país implemente algunas transformaciones o ajustes importantes y poder evaluar entonces si se clasifica como cooperante o como no cooperante. O también es posible que de entrada la calificación dé lugar a que se considere que es una jurisdicción no cooperante porque las autoridades del gobierno no han dado manifestación o no han dado a entender una voluntad real de cumplir las 40 recomendaciones. Es el caso de algunos países, incluso en nuestra región, quienes han manifestado que pues ellos no consideran que las 40 recomendaciones sea un asunto realmente que les atañe, creen que es un asunto, digamos, relativo a unas políticas internacionales, colonialistas y tal. Entonces ellos simplemente dicen no nos interesa cumplir las 40 recomendaciones y se marginan de este proceso. En ese orden de ideas, pues la evaluación llevará a incluirlos dentro de la lista negra o la lista de los países de alto riesgo porque no cumplen las 40 recomendaciones. Ahora, como les he dicho, no se trata solamente de cumplir técnicamente las recomendaciones, sino de mostrar resultados. Mostrar que el país ha conseguido logros, que ha conseguido metas, que ha conseguido objetivos en esa materia. Y pues aquí la valoración es mucho más cuantitativa que en el modelo de evaluación de cumplimiento técnico. Porque aquí en realidad de verdad lo que los evaluadores quieren ver son cifras, son resultados, son logros tangibles. Por eso ellos hablan fundamentalmente de los 11 resultados esperados. Es decir, ellos esperan que de alguna manera el país consiga estos 11 resultados inmediatos y se van a concentrar en obtener información para determinar si esos 11 resultados inmediatos están de alguna manera están de alguna manera satisfechos. Aquí básicamente lo que ellos esperan es, por ejemplo,
En el ámbito de la represión penal, pues poder tener información suficiente estadística de cuántas sanciones, cuántas condenas penales. En el ámbito de la pérdida de dominio, conseguir información acerca de cuántos bienes han pasado a ser propiedad del Estado o cuál ha sido el impacto en las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y otros delitos transnacionales. Quieren tener información sobre cuántas sanciones se han impuesto a los sujetos obligados por no cumplimiento de las normas antilavado. Ellos quieren tener información, por ejemplo, acerca de la cantidad de funcionarios que tienen los organismos a su disposición para el cumplimiento de estas tareas. Quieren tener información sobre el presupuesto que se le ha asignado a las diferentes autoridades, agencias o entidades para cumplir los objetivos de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Quieren ver si existen instancias de coordinación, con qué frecuencia se reúnen esas instancias de coordinación, qué logros se han obtenido en temas de cooperación internacional o de cooperación nacional interinstitucional en esta materia. Ellos quieren conocer logros específicos, asibles, concretos. No solamente es el hecho de tener una fiscalía, es qué logros ha conseguido esa fiscalía. No es solamente tener una unidad de inteligencia financiera, es cuántos informes de inteligencia ha producido y qué tan efectivos o qué impacto han tenido esos informes en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y esto, hay que decirlo, es la parte más compleja de la evaluación. Vamos para la cuarta ronda de evaluaciones. Ya nuestros países han pasado en 3 oportunidades por estas evaluaciones y ya el pasar por 3 rondas ha llevado a que los niveles de cumplimiento técnico en muchos países sean bastante significativos. Pero el cumplimiento de la efectividad es otra cosa. Y la efectividad es un desafío muy grande. Países incluso como Colombia han tenido dificultades para poder demostrar la efectividad de sus sistemas, a pesar de tener una tradición de ya más de 16 años en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, demostrar efectividad no es sencillo, no es fácil, y persuadir, convencer a los evaluadores de que se han conseguido logros es tal vez uno de los principales retos, si no el reto más importante que tienen las autoridades nacionales. Al igual que en el caso de la evaluación técnica, en la evaluación de efectividad, cada recomendación recibe una calificación de efectividad en términos de si la efectividad es alta, sustancial, moderada o baja. Alta, pues cuando hay informes de que los resultados inmediatos se han conseguido satisfactoriamente. Sustancial, cuando los resultados de cada una de las recomendaciones son importantes, pero podrían ser mejores. Moderada es esencialmente una efectividad discreta. Se han conseguido algunas cosas, pero realmente no está consiguiendo un impacto importante de resultados en esa recomendación. Y la efectividad es baja cuando definitivamente no hay resultados para mostrar. Quisiera señalar simplemente aquí 3 cosas importantes que quisiera dejar ya para terminar. La primera, la evaluación tiene un enfoque integral. Y eso supone que la evaluación se va a concentrar tanto en el componente de represión como en el componente de prevención. Y aquí lo que los evaluadores quieren ver es la proactividad en el componente de prevención y la reactividad en el componente de la represión. Es decir, los evaluadores quieren ver de qué manera actúan las autoridades nacionales, su grado de coordinación y su grado de proactividad para prevenir el lavado de activos, para prevenir la financiación del terrorismo y para prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ellos quieren ver si el país tiene una capacidad realmente para prevenir esos delitos. Y para prevenirlo, obviamente, supone que tiene un nivel de proactividad. Por eso la primera recomendación es la evaluación nacional de riesgo, porque usted tiene que conocer su riesgo y actuar de conformidad. Entonces, el primer paso es conocer los riesgos, segundo, diseñar una estrategia y tercero, ejecutar esa estrategia. Y ahí es donde está concentrado el componente de proactividad en materia de la prevención. Y la reactividad es la capacidad que tiene el Estado para reaccionar cuando el riesgo se ha materializado. Y aquí la acción de las autoridades de persecución penal, la policía, la fiscalía, el órgano judicial, es fundamental para demostrar esa capacidad de reacción del Estado frente a la lucha contra el lavado de activos. Entonces, importante tener no solamente cumplimiento técnico, sino efectividad en esos 2 grandes componentes.
Aquí también es importante, cuando hablamos del componente integral, incluir la pérdida de dominio, porque precisamente las recomendaciones del GAFI apuntan a que los países tienen que tener una capacidad para la persecución, identificación, ubicación, aseguramiento, persecución y recuperación de activos ilícitos. Esa es una de las grandes recomendaciones. Y aquí lo que pueda demostrar el Estado Plurinacional de Bolivia en ese componente le va a ayudar muchísimo. Tener esos tres elementos va a ser muy importante. El segundo aspecto que quiero dejar es el enfoque de sistema, en el sentido de que efectivamente todos tienen que actuar como una unidad, tiene que haber coordinación. Uno de los puntos que más lesiona, que más afecta a una evaluación mutua, es observar descoordinación. Y eso se va a apreciar cuando las respuestas no sean uniformes. Cuando yo me siento a hablar con la unidad de inteligencia financiera, luego me siento a hablar con la fiscalía, luego me siento a hablar con la sociedad civil y encuentro diferentes respuestas a la misma pregunta, lo que estoy evidenciando es descoordinación al interior del Estado. Por eso el ejercicio de que todos estemos sentados en la misma página, que todos tengamos la misma información, todos conozcamos la estrategia, todos conozcamos la evaluación nacional de riesgo. Y de hecho esa es una de las principales preguntas. ¿Conoce usted la evaluación nacional de riesgo? ¿Conoce usted la estrategia nacional? ¿Conoce usted la regulación? Si todos conocen la evaluación, todos conocen la estrategia, todos conocen el marco jurídico, las posibilidades de demostrar coordinación son muy importantes y eso va a mejorar mucho la puntuación. Por supuesto, el liderazgo está en cabeza del gobierno nacional, principalmente en manos del Ministerio de Justicia, que es el órgano del gobierno que tiene esa tarea en su cabeza. Pero ese liderazgo tiene que traducirse en una capacidad para poder poner a todos a hablar el mismo idioma. En el ámbito pues, de la actividad financiera, la ASFI tiene un rol muy importante como supervisor de ese sector y allí la capacidad de coordinar a todos los actores del sistema antilavado en el sector financiero es fundamental, porque claramente el sector financiero es, si no, el más importante, el más riesgoso y aquel en el que la evaluación se centra con mayor intensidad. Aunque hay que decirlo, la evaluación sobre las actividades y profesiones no financieras designadas también ha venido ganando mucho terreno en nuestro país. Y finalmente, el último mensaje que quisiera dejar es la articulación de la sociedad civil con el sector público. Esto que ustedes están viendo acá es una gráfica que representa cómo se relacionan las unidades de inteligencia financiera con las entidades financieras y cómo los flujos de información caminan. En la evaluación que se le hizo a Colombia en el año 2016 y 2017, los evaluadores se centraron muchísimo en esa capacidad de intercambio de información entre el sector público y el sector privado. El nivel de interlocución que hay desde el sector público hacia lo privado, desagregando conocimiento, desagregando información, apoyando a los sujetos obligados. Y la disciplina, el rigor de las entidades financieras en la realización de las actividades de detección, prevención y reporte. El tema de los reportes de operaciones sospechosas es un punto muy importante en la evaluación porque el reporte de la operación sospechosa es el punto de ignición en el sistema antilavado. Yo les mostraba en esta diapositiva anterior los dos grandes extremos de la lucha contra el lavado, el régimen de represión y el régimen de prevención. La unidad de inteligencia financiera y muy específicamente el reporte de operación sospechosa es el eslabón que une estas dos ramas. Es ese punto de inflexión donde convergen el régimen de represión y el régimen de prevención. Porque cuando la entidad financiera detecta una operación sospechosa y la reporta, eso normalmente activa una serie de actividades, de operaciones, de investigaciones en la unidad de inteligencia que pueden llevar a la activación de toda la represión penal. Entonces, esa bisagra que cumple el reporte de operación sospechosa y la unidad de inteligencia financiera es vital para demostrar efectividad en el sistema antilavado. Con esto, pues yo quisiera dejar hasta acá. Agradezco mucho la oportunidad del espacio brindado y pues quedo a su entera disposición para cualquier duda o aclaración adicional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos expositores de esta primera jornada. Agradecemos también a nuestras autoridades, al licenciado Reinaldo Yujra, director general ejecutivo
de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a todos ustedes que nos han seguido con mucha atención y bueno, estaremos informando para continuar con estas jornadas rumbo a la evaluación de la GAFI. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.